Saludos y bienvenidos una semana más a La Otra Mirada. Nuestro invitado de hoy es un pintor natural de Hinojos y hemos venido hasta aquí, hasta Hinojos, hemos llegado a su casa y hemos llegado hasta el fondo, hasta su taller. Es uno de los pintores más prolíficos de la provincia de Huelva, Juan Romero de la Rosa. Gracias por su hospitalidad. A vosotros por venir, María. Juan, usted ha participado en centenares de exposiciones, tanto individuales como conjuntas, pero vamos a empezar por el principio. Cuéntenos, ¿cómo empezó a dedicarse a esto de la pintura? Pues la verdad es que según me contaban mis padres, que de chico tuve siempre esa vocación, esa inclinación, y cogía pues lo típico de los braseros, el trozo de carbón, y empezaba a pintar las paredes, ¿no? Y siempre recuerdo que en los momentos de ocio donde no había colegio estaba siempre dibujando y pintando permanentemente. Creo que desde chico tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? O dónde quería orientar mi productividad como ser humano. ¿Y cómo fueron sus comienzos ya, cuando ya realmente decidió dedicarse a...? Pues a ver, yo me fui con casi 13 años a Mallorca, a Palma de Mallorca. Mi hermana vivía allí y por aquel entonces era un poquillo más revoltocete, y me apetecía cambiar de aires un poco, ¿no? Y estuve viviendo bastantes años allí. A los veintitantos largos me vine para acá. Entonces es verdad que mis primeros contactos con el arte fue allí, con el arte en serio. Recuerdo que en la Fundación Juan Mar de Palma de Mallorca, vivíamos muy cerquita de ella. Me llamaba la atención todo lo que para mí era arte nuevo, evidentemente, que era entonces contemporáneo, y arte extraño, no era ya el arte que veíamos en los libros de estudios, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé seguía pintando y nada, investigando bajo el punto de vista, y bueno, poco a poco, ¿no? Eso fue así. Dice que descubrió otro tipo de arte que no eran los que venían, sí, los habituales, en los libros, ¿no? Los habituales. A lo largo de su trayectoria, Juan, bueno, nada más que tenemos que, al entrar aquí en su estudio, vemos diferentes estilos, diferentes técnicas. ¿Cómo ha sido la evolución de todas estas técnicas y estos estilos? Sí, pues María, a ver, yo empecé haciendo, recuerdo los primeros cuadros que hacía en Mallorca, muy jovencete, pues eran muy casi abstractos, muy cercanos a lo que definiríamos, sin yo saberlo, hacía así, expresionismo abstracto. O yo me inventaba la figura, la deformaba, porque seguramente no sabía pintarla. Lo que sí, mi intención era pues plasmar mis ideas lo más rápidamente posible en cualquier lienzo, en cualquier papel. A medida que avanza el tiempo, voy conociendo la obra de Hooper, el que tuve la oportunidad de disfrutarlo cuando fui a Nueva York una vez, y el año pasado en el Reina Sofía, que fue una antológica magnífica de Edward Hopper, que tanto, como sabemos, influyó en el medio que tenéis vosotros, en los medios visuales, o audiovisuales, mejor dicho. Y mi camino se orientó hacia un realismo que entonces y ahora llaman hiperrealismo. A mí no me gusta la definición, pero un realismo muy cercano a la fotografía, pero dejando mucho margen digamos al movimiento un poco del pincel. Es verdad que cuando yo encontré agotado ese terreno, pues empecé a desdibujar más, a darle mucho más importancia a la primera mancha, al primer color que se da en el lienzo, se llama así la primera mancha, y llegar hasta la abstracción que hacía ahí por ahí detrás, ¿no? Una vez que llegué ahí, no sé si por cansancio, por pura necesidad, digamos, de la propia evolución, ¿no?, personal y artística, pues he vuelto hace tiempo, después de la desaparición de mis padres. Estuve años sin pintar, y a modo de homenaje es este trabajo que casi tenemos un poco detrás, que se llamó y se llama De la luz y de las sombras, ¿no?, donde he rescatado de nuevo un realismo, una figuración, creo que con una cierta trayectoria, ¿no?, a través de la propia vivencia y experimentación de estos años. De la luz y de las sombras, que bueno, vemos aquí a nuestra espalda alguna de las obras, ¿no?, de esta exposición. Se ha llegado a decir de esta exposición que Juan Romero pinta silencios. Pues probablemente, María, puede ser. Muchas veces uno pretende hacer una cosa y a posteriori la lectura o es la misma o es otra, o realmente uno se ve embarcado en un camino en el que no pretendía. Es verdad, cuando yo creo que le pasará a toda la gente igual, a todos los compañeros, cuando uno busca un proyecto, al final desemboca en otro, pero yo es verdad que tenía muy claro
en ese trabajo, como tú bien dices, hablar de silencios, ¿no? ¿Por qué? Porque los silencios que pueblan mi casa sin mis padres, ¿no? Yo los veo, los siento, los presiento, pero es verdad que los espacios están ahí libres, donde solamente la luz y el silencio entra. He intentado capturar esa parte difícil del silencio, no sé si a veces en algunas piezas lo he logrado o en otras no, ¿no? Claramente en esta exposición pues la figura de sus padres, de su familia está presente. A lo largo de la trayectoria, de ¿qué papel ha jugado su familia, su tierra, su gente en su pintura? En mi obra, pues la verdad es que yo creo que bastante importante, María. Y yo sí tenía muy claro que quería venir de Mallorca hacia aquí, establecerme aquí. Empecé a hacer mis primeros trabajillos y contactar con algunos galeristas de Sevilla, pero nunca llegamos a ningún entendimiento porque a mí no me apetecía de pintar 5 cuadros al mes con una temática que ellos me impusieran y luego con precios irrisorios, sinceramente. Entonces empecé al principio mal viviendo, no demasiado mal porque tenía la suerte de estar viviendo y comiendo con mis padres, ¿no? Pero los comienzos fueron muy difíciles, a pesar de que mi obra fue muy realista al principio, es decir, el lenguaje era muy comprensible para cualquiera, pero no fue fácil de vender obras, ni llegar a exponer, ni contactar con organismos, ni nada. Fue una dificultad bastante importante. Y es cierto, María, para mí el lugar donde culturalmente nos movemos todos nosotros, afortunadamente, pues condiciona mi obra, pero condiciona con todo lo que supone positivo de condicionante. Es decir, yo me identifico con mi ámbito, tanto paisajístico como cultural, y quiero reflejar eso en mi obra. Por lo menos ese es mi pensamiento todavía. Los comienzos, contaba, fueron difíciles, pero llegaron exposiciones, hemos comentado al principio, centenares de exposiciones. ¿Con cuál se quedaría? ¿Hay alguna que le marcara especialmente por algún motivo? Pues vamos a ver, hay varias, María, varias que no quisiera nombrar solamente una. La primera, quizá más importante, fue la primera vez que puse a través de la Diputación de Huelva, ¿no? Que yo presento un proyecto, se aprueba el proyecto y hago una primera exposición que creo que se llamó Marisma Retablo Vegetal. Era también un estudio sobre la valoración y la importancia del medio ambiente. Yo no quiero ponerme etiqueta, pues me parecería muy pretencioso de ser un artista que defiende el medio ambiente, pero evidentemente nuestro lugar, y volvemos a la pregunta que tú me hiciste anteriormente, es tan sumamente sugestivo, tan sugerente y está tan implicado en la propia naturaleza que cualquier enojero o cualquier que viva cerca de nosotros, Marisma, Rocío, etcétera, Pinar, por fuerza tiene que estar sensibilizado con lo que nos rodea. Y orienté esa primera exposición hacia eso, a modo de pequeño retablo vegetal, donde yo proponía una mirada hacia la marisma, no solamente bella a través de las imágenes, sino reflexiva como medio que hay que cuidar, ¿no? Esa fue la primera exposición probablemente importante. Luego hubo otra, donde fue la participación en la Feria de Arte Contemporáneo de Portugal, a través de la Galería Fernando Serrano. Entonces estaba Moguera, estaba Trigueros. Luego hubo también otras en el Parlamento Europeo, en el Instituto Cervantes de Bruselas, en París, creo que fue también. Hay algunas más que me da pena nombrarlas porque seguramente fueron muy importantes, algunas de Madrid también creo, orientadas y organizadas desde la Diputación de Huelva, y quizás la última, pues lo hablamos antes a cámara cerrada o fuera de cámara, la participación el año pasado de Arco Madrid. A eso iba, era Arco Madrid. La última edición fue la primera vez que la provincia de Huelva tuvo presencia allí, y Juan Romero fue uno de los 24 pintores artistas que representasteis a la provincia de Huelva. ¿Cómo valoras la presencia de la provincia de Huelva en una feria tan importante como es Arco Madrid? Pues la verdad, María, que fue una vivencia muy interesante, muy rápida porque en poco tiempo tuvimos que resolver un proyecto nada fácil. Imagínate que nos llama el comisario
Paco Pérez Valencia. Desde aquí le quiero de nuevo agradecer públicamente las gracias por habernos seleccionado, a la gente que tuvimos la suerte y sobre todo porque este proyecto saliese, da igual que estuviese yo o no, pero el proyecto como tal, representando, como tú bien dices, Huelva desde el punto de vista plástico. También a Marcos Gualda, ¿no?, técnico de Diputación, que conoce toda nuestra trayectoria y fue quien forma verdaderamente a Paco Pérez Valencia, al comisario de la exposición. Imaginaros que en poco tiempo tenemos que trabajar cada uno una hora diferente del día, por eso 24 artistas, 24 horas, y meter esa hora, que a cada cual nos había tocado, pues en pequeños botecitos de cristal de casi 10 centímetros, con lo que uno realmente pensase que habla de la hora que nos tocó, ¿no? Y me tocó las 20 horas, las 8 de la tarde, y manipulé muchísimos registros, muchísimos resortes. María, no te puedo hacer ni idea, porque además había que entregarlo ya, ¿no?, con la premura del tiempo, como suele ocurrir este tipo de proyectos. Y nada, y finalmente, buscando muchos líquidos de muchos tipos, de muchos aceites, de muchos pigmentos, pude finalmente meter nuestro atardecer onubense, hinojero y onubense, donde la mitad era azul y la mitad rosáceo. Y nada, y cada compañero pues introdujo dentro de su hora lo que cada cual quiso: fotografías, imágenes, trozos de piedra, de ramas, ¿no? Eso sí. Y funcionó muy bien porque te eché varias propuestas al extranjero, no sé si se están consolidando o no, para exponer fuera. Una de ellas creo que era uno de los comisarios de una galería en Japón, creo recordar, en Osaka. No me hago mucho caso, creo que más o menos por esa zona oriental. Y luego la verdad es que fue un stand muy visitado, porque tú veías un laboratorio, estéticamente un laboratorio, todo lleno de botes de cristal, y la gente pues decía, bueno, aquí no hay pintura, es una instalación muy rara, ¿qué ocurre aquí, no? Y algunos de los días, los artistas que estuvimos allí, pues explicábamos un poco a la gente interesada el proyecto que llevaba Huelva, ¿no? Bueno, pues esperemos que continuemos teniendo presencia, ¿no?, en esta... Esperémoslo. Juan, cuando se entra aquí en tu taller, además de todos los materiales no necesarios para pintar, vemos también libros, música, mucha música. ¿Te influyen otras artes a la hora de pintar? Sí, totalmente, María. Para mí, yo estoy convencido, ha dado la clave que genera probablemente, en mi caso, el propio acto de pintar, igual que seguramente en muchos casos. Para mí la música es fundamental, María, muy principal, muy importante en mi vida, igual que la lectura. Yo, por ejemplo, estoy pintando y igual estoy leyendo un par de librillos, siempre me gusta leer 2 o 3 cosillas a la vez, relacionadas con la pintura o no, y la música igual. Es verdad que he intentado pintar los silencios, pero detrás había una banda sonora siempre, necesaria para mí, para crear un ambiente que probablemente no escuche, que ni siquiera preste atención, pero necesaria para crear un clima que me desconecte de la realidad exterior y me pueda meter de lleno en la acción de pintar, ¿no?, de crear, ¿no? Y es verdad que es importante, tanto libros como pintura. Creo que me paso la mitad del tiempo leyendo, más que pintando. Juan Romero es una persona muy activa culturalmente, está presente, bueno, pues podemos decir, en toda la vida cultural de Hinojos. Usted dirige y además es monitor del taller de pintura, taller municipal de pintura, pero no es así exactamente de como artes se plásticas y visuales, dice. Son muy farragosas, digamos, ¿no? Este taller lleva desde el 95, si no me equivoco. 94-95, hace 19 años que estamos funcionando. ¿Cómo ha sido la evolución de este taller? Porque además tiene muchísima aceptación, ¿no?, dentro del pueblo. Pues la verdad es que se comenzó como muchas historias ocurren, presentó un proyecto en el ayuntamiento eleva ese proyecto a la Diputación, Diputación aprueba el proyecto, que ayuda a financiar parte de mi trabajo, digamos, de mi labor docente, y empezamos 12 personas, María, 12, al año, con adultos solo, está orientado solo en principio para adultos. Luego, al año siguiente, se decidió desde el área de cultura del ayuntamiento y también de Diputación, pues ampliarlo hacia la educación infantil. Y hoy en día hemos llegado a 218, 19 inscripciones, y realmente da cabida a primaria, secundaria y adultos, ¿no? Y ahí estamos, trabajando todos los días de la semana con 9 grupos que tenemos en la actualidad y tratando de que ellos se impliquen también, como tú bien decías, no solamente saber pintar, sino
en lo que supone el arte como liberación humana, como enriquecimiento humano y participación en la propia sociedad, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con niños? Pues dura dura y la más atractiva. Dura, María, porque imagínate, por ejemplo, me gusta muchísimo trabajar con los más chiquitines. Los más chiquitines empieza con tercero. Imagínate, yo cuando tú quieras te vienes insisto, igual que en cualquier otro taller ocurría igual, y están todos a la vez, pues, ¿cuál es este color que hago ahora? Todos al lado, ¿no? Pero es verdad que es bastante enriquecedora. A medida que van avanzando las edades, los niños no solamente tienen mucho más actividad por parte del colegio primaria y secundaria, sino que finalmente se queda, de verdad le gusta pintar. Pero no cabe duda que es un trabajo muy enriquecedor, muy difícil por la dificultad que supone el manejo de todos a la vez. No tienen espera, en 2 segundos claro. Resuelve lo que tú le dices, pero es interesante, está claro. Hombre, no cabe duda que la imaginación que puede tener un niño y la creatividad no puede ser Totalmente. nunca que... Además, María, es curioso, es decir, iba a ser en detrimento, va bajando a medida que va subiendo la edad. Con un niño de 3 años, 3, 4 y ya en tercero, cuarto y quinto, ya empieza en quinto a bajar un poco la creatividad. Tiene más sentido del ridículo, le da es más difícil de crear algo. Los de tercero y cuarto, sin problema. Tú le dices cualquier idea y crean tremendamente bien. Además de este taller, también es presidente de una asociación Crearte Hinojos. ¿Cómo nace esta asociación? Pues Crearte nace a través de los alumnos del taller municipal de artes plásticas y visuales, y necesitábamos movernos también un poco de manera independiente, participar junto con el taller municipal de pintura, pero a la vez de manera también, insisto, particular, con un perfil ya más personal, y movernos un poco no solamente en la población sino fuera, ¿no? Y hacer intercambio incluso con otras asociaciones, y ahí estamos, María, ahí estamos trabajando en ese sentido. ¿Está abierto a personas que no sean de Hinojo esta asociación? Sí, de hecho hay algunos miembros que son de fuera, que viven fuera, tienen una vinculación más o menos directa con Hinojo, pero está abierto, y de hecho sigue abierto para la gente que quiera de fuera pertenecer a ella, sin ningún tipo de limitación, tanto en la actividad artística, ya sea escultura, pintura, fotografía o instalación, cualquier cosa, como sea fuera, que no tiene por qué ser aquí de Hinojo ni vivir en Hinojo siquiera. ¿Tiene algún proyecto esta asociación ahora mismo, corto o medio plazo? Pues estamos empezando a trabajar sobre el paisaje hinojero como tal, y estamos recién comenzando esta idea. Hemos expuesto en varios sitios, tanto en Huelva como en Hinojo, en Bollullo, en varios sitios más que nos tienen pedido exposición, de un trabajo que hicimos sobre el Hinojo arquitectónico, sobre la parte arquitectónica del Hinojo, del pueblo de Hinojo, quiero decir, tanto civil como religioso, por la parte exterior. Y queremos ahora focalizar la mirada hacia la parte natural, ¿no? Tanto la marisma como el pinar. Juan, ¿cómo crees que se puede acercar el arte a la calle, hacerlo accesible a todo el mundo? Sí, pues una pregunta difícil, María, la más difícil de todas. Yo estoy convencido que todos los comisarios y personas que trabajan directamente para la cultura, yo en este caso he implicado también, como estoy en el área de cultura del ayuntamiento, pues nos rompemos un poco la cabeza precisamente para eso, para buscar una fórmula donde la gente se sienta partícipe de ese arte. Nosotros invitamos siempre a la gente que está implicada y a la gente de fuera a que participe en nuestras actividades, y es cierto que a medida de que va pasando el tiempo, la gente que no pertenece a las asociaciones ni a los talleres, la gente de fuera, si van fuera de esos talleres, sí entienden poco a poco que ellos son muy necesarios para que participen, para que un acto se lleve a cabo. Es decir, si hacemos algo y no tiene repercusión, pues no estamos haciendo nada. El año pasado, por ejemplo, hicimos una performance que fue muy interesante, una performance, como sabéis, de las herramientas más actuales que existen en el arte contemporáneo. Performance significa, como sabemos, actuación en inglés, y consistió en lo siguiente: en implicar a la Escuela Municipal de Música de Hinojo, a la Escuela de Baile, y nosotros como taller municipal de artes plásticas y visuales.
El teatro auditorio, que va a ser una cabida de 300 y pico de personas, faltó espacio porque había mucha gente incluso de pie. La verdad es que estamos todos muy contentos porque fue un proyecto difícil de que la gente entendiese qué es aquello de una performance, concierto, performance musical, pictórico, pero es verdad que fuimos poco a poco en la calle de uno a otro informando de qué era el tema y funciona muy bien. A la vez que la banda municipal de música de la escuela de Hinojo iba entrenando una serie de piezas, fueron 5 piezas, una serie de alumnos que seleccionamos libremente, incluso por parte de ellos también libremente, porque no toda la gente le da un poco de miedo subir a un escenario y pintar lo que la propia música sugería, y salieron 5 piezas muy interesantes, sobre todo esa acción a la vez que se bailaba, se cantaba y se pintaba y se tocaba, ¿no? Y fue una conjunción de disciplinas interesante. Y volviendo a lo que me hizo tu pregunta, no es fácil de que la gente vaya a las exposiciones. Poco a poco ni nos lo estamos consiguiendo, María. La verdad que sí. La exposición que tenemos ahora de mi amigo y alumno también, Ernesto Delgado, porque también Néstor pinta, pues están yendo muchísima gente. Es verdad que hay una parte solidaria que ya vosotros vais a cubrir, como antes me has comentado, pero las anteriores también la gente van yendo muchísimo. Programamos desde el propio ayuntamiento del área de cultura que tanto institutos como primaria los niños vayan a las exposiciones. Yo mismo como responsable les explico que están viendo, creamos juegos, talleres, para que al final a su casa se lleve algo que ha visto en un sitio, que es una casa de la cultura que dicen así, los más chiquitines o los de secundaria igual, pero que estoy convencido que hay un camino abierto ahí a través de una visión, de una mirada sobre el arte que intentamos hacer, ¿no? Uh-huh. Podemos decir entonces que no es un pueblo activo culturalmente. Muy activo, María, muy activo, afortunadamente. Además también la importancia de trabajar con los más pequeños que al final, bueno, pues serán el futuro, ¿no? Y que tienen que mantener esta actividad. Hay que también tener en cuenta, María, que hay varios talleres municipales que son eminentemente culturales, como ya he nombrado, en la Escuela Municipal de Música, está la Escuela de Música, que es nuestra coral Santa María de la Rábida, que dirige mi compañero Antonio Ángel Ligero, que está haciendo una labor extraordinaria, que lleva el nombre de Hinojo fuera de aquí, y la verdad es que hay un mundillo muy interesante. Hay también una asociación cultural que es literaria, básicamente, donde hay gente cercana a la lectura, a la escritura, a hacer poemas, y además de otro tipo de asociaciones, pero nos estamos centrando en las culturales, básicamente. Juan, se nos está acabando ya el tiempo, pero antes quiero que me digas, ¿tienes algún proyecto a corto o medio plazo? Pues María, estoy en 2 proyectos que tienen que ver y no tienen que ver con mi obra. Lo resuelvo en 2 segundos. 2 proyectos que son un compromiso inevitable, en los que estoy disfrutando, siempre intento disfrutar, pero que no tienen nada que ver con las exposiciones, con mi obra personal. Uno es que estoy intentando terminar, si puedo, este año, llevo 3 años trabajando en él, en los frescos en la Casa Hermandad del Rocío de Hinojo, donde la capilla del Sin Pecado, pues es una recreación de cómo eran las capillas antiguas del siglo XIX, las capillas efímeras, con guirnaldas de flores, historia, como era prácticamente en el principio del siglo. Y ahí estoy metido en ese proyecto, y luego con otra historia que tampoco tiene nada que ver con mi obra, nada que ver, pero con los compromisos que te comentaba antes. Hay una hermandad sacramental en Hinojo donde hay un Cristo magnífico de Pedro Roldán, siglo XVII, extraordinario, un Cristo atado a la columna con esa iconografía, y el paso nuevo pues va a llevar 8 pinturas casi miniaturas en las cuales estoy trabajando, y me apetece mucho terminar en el mejor de los sentidos para coger de nuevo si puedo mi historia personal, ¿no? Muy bien, pues esperemos que pronto podamos seguir viendo su trabajo, Juan. De acuerdo. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, por su hospitalidad, por recibirnos en su casa. A ti, María, personalmente, al señor técnico que está detrás nuestra, y a Condavisión siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias. A ustedes les recuerdo que pueden ver este programa y toda la programación de Condavisión en la televisión a la carta, en su web condavision.es, y les espero la próxima semana en La Otra Mirada. Gracias por elegirnos una vez más.